Buenos días. Vamos a esperar un poquito a que se conecte un poco más de gente, a que se pueda, para empezar. Entonces voy a empezar a compartir. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, se ve bien. Yo creo que vamos a empezar mientras. Bueno, en caso de que alguno no me conozca, me presento nuevamente. Soy Juan Cisternas y seré el encargado de dar las clases de hoy día. Empecemos con la primera pregunta. En la figura se aprecian tres resistencias de igual valor conectadas en series y tres en paralelo. Es correcto afirmar que las resistencias entre los puntos P y Q para el circuito en paralelo y en serie son respectivamente. Y aquí, como nos pide la resistencia equivalente, la fórmula más fácil para sacar la resistencia equivalente es la de en serie, que es simplemente sumar la resistencia. Como nos pide la respuesta respectivamente, nos sale un poco más conveniente sacar la primera, el primero la en serie. Como sabemos que la resistencia equivalente de
El circuito en serie es R más R más R y así hasta la cantidad de R's que haya. En este caso solamente tenemos que sumar estas tres R. Y R más R, como no sabemos su valor, eh, solamente nos queda como que es R multiplicado por 3, es decir, 3R. Ahora revisamos entre las preguntas y solo tenemos dos respecto al circuito en serie que sean 3R. Así que descartamos la que no lo tenga. Por lo que sí o sí vamos a tener que hacer la del paralelo. Ahora, un circuito en paralelo, su resistencia equivalente se calcula como 1 partido en resistencia equivalente es igual a 1 partido en R más 1 partido en R más 1 partido en R, que sería horrible seguro. Ahí. Y así según cuántas resistencias tenga. En este caso, como son 3 y dice que son todas las resistencias de igual valor y ser suma de fracciones, los denominadores se mantienen y se suman solamente los numeradores, quedando como 1 partido en resistencia equivalente es igual a 3 partido en R. Y ahora solamente nos queda despejar. Eh, la resistencia equivalente pasa multiplicando y como se multiplican, el 3R pasa dividiendo, quedando como 1 partido en 3 partido en R es igual a resistencia equivalente. Se usa la ley de oreja, de taza, como lo van a conocer. El R pasa para arriba, quedando como R partido en 3. Revisamos la alternativa y nos da que es la respuesta A. ¿Se entiende bien? Ya, perfecto. Continuamos con la siguiente entonces. Ya dice, en el circuito de la figura, ¿cuál es la intensidad de corriente I que genera la fuente de voltaje? Bien, nos dan la resistencia, nos dan el voltaje y nos pide la intensidad. Podemos ocupar nuestra fórmula de voltaje es igual a intensidad por R, donde si despejamos da que intensidad es igual a voltaje partido en R. Pero la R que necesitamos es la resistencia equivalente. Este circuito lo podemos representar también de la siguiente forma. La resistencia que está en paralelo y aquí viene otras dos resistencias que están en paralelo, pero respecto a sí están en serie. Ahí. O sea, una resistencia, otra resistencia y vuelve a cerrarse. Esta vale 2, esta vale 5 y esta vale 3. Eh, para sacar más cómodamente las resistencias paralelo de esto, estas se suman. Estas dos se suman. O sea, 5 más 3, 8, quedando que el circuito sería así. Esta vale 2 y aquí una sola resistencia que vale 8. Y ahora solamente sacamos la resistencia equivalente. 1 partido en resistencia equivalente es igual a 1 partido en 2 más 1 partido en 8. Como tienen distinto denominador, se saca el mínimo como múltiplo. Por lo que debemos encontrar por qué números se pueden multiplicar los dos para quedar con igual denominador.
En este caso, sabemos que el 2 si lo multiplicamos por 4 da 8, por lo que solo debemos multiplicar acá y acá por 4. Y como no me queda espacio acá, continúo acá, queda como 4 partido en 8 más 1 partido en 8. Y si lo sumamos queda como 5 partido en 8. Ahora, todavía nos queda despejar, pero para no hacer esa regla de ese despeje, para ahorrar un poco de tiempo, esto simplemente se da vuelta, quedando como 8 partido en 5. Siempre se va a dar vuelta de la misma forma, así que a no ser que haya más fracciones de por medio. Ahí va a quedar un poco más enredado y es más recomendable eh, de despejar primero. Y, ahora dividimos 8 por 5, lo cual da 8 partido en 5 es igual a 1,6. Y nos queda que el circuito tiene solamente una resistencia de 1,6 ohm con 16 de voltaje. Y volvemos a nuestra fórmula de intensidad es igual a voltaje partido en resistencia. O sea que la intensidad es igual a 16 partido en 1,6, que es nuestra resistencia equivalente, lo cual terminaría dando 10. Y en la alternativa sería la respuesta A. ¿Se entiende el procedimiento de esta? Voy a tratar de preguntar en todos los ejercicios porque suelen ser un poco enredados. Perfecto. Continuamos. Dice, el gráfico de la figura representa la relación entre voltaje y la corriente I. Entre los extremos de un conductor, el valor de la resistencia R del conductor es igual a cero. Y aquí tenemos dos fórmulas o sea, dos formas de resolverlo. Tenemos una larga y una corta. Eh, la larga sería como es una función lineal y están conectadas también en cero, ocupamos la fórmula para sacar su pendiente. Es decir, eh, y es igual a m por x más n. Como eh, nuestro n da cero, la intersección es cero, se suma por nada, quedando como m por x. Y sabemos que m es igual a i2 menos i1 partido en x2 menos x1. Ocupamos nuestro I como el voltaje y nuestro X como la intensidad, quedando como M es igual a I2, que sería el 400, menos I1, que sería el cero, el único punto también de referencia que tenemos, partido en I2, que es 0,8, menos cero, que también es el único X de referencia que tenemos, quedando solo como M es igual a eh, 400 partido en 0,8. Y ahora solo dividimos. M es igual a 500 ohm, lo cual sería la B, ya que al anular esto nos da como I es igual a M por X, lo cual sería lo mismo que decir voltaje es igual a intensidad por resistencia. Como la intensidad no los da, estamos despejando la resistencia. Y nuestra intensidad sería X, por lo que aquí sacamos la pendiente, lo cual sería R. Ahora, la forma fácil era ocupar directamente esta fórmula y decir que
Si tenemos 400 volts y tenemos 0,8 amperes multiplicado por la resistencia, despejamos, quedando como 400 partido en 0,8 y daría igual 500. Es mucho más rápido, pero saber cómo funciona la función lineal nos sirve cuando tengamos más de un dato. Es decir, aquí haya otro dato, aquí otro, quizá aquí haya otro, aquí haya otro. Las dos fórmulas también, pero esta un poco más completa. ¿Se entiende bien? Perfecto. Sabe que cualquier duda, yo abiertamente la respondo, no hay ningún problema. Ya. Dice, ¿qué cantidad de electrones pasan por un conductor en una hora si por este circula una corriente de 10 amperes? Recuerde que un coulomb es igual a 6,25 por 10 elevado a la 18 electrones. Ya. Primero nos da la intensidad, nos da tiempo y nos pregunta por la carga, que sería Q. Y tenemos nuestra fórmula, que si no me equivoco aparece abajo en la prueba, o sea, atrás de la prueba, donde dice intensidad es igual a Q partido por T. Y como nos pide Q, tenemos que despejarlo. Y como T está dividiendo, pasa multiplicando, quedando como Q es igual a intensidad por T. Ahora, nuestro tiempo tiene que ser en segundos y nos lo están dando en horas, por lo que debemos pasar segundo, o sea, hora, tenemos que pasarla a segundo. Uno sabe directamente, normalmente, sabe que son 3600 segundos, pero el sistema de convergencia sería este. Sería una hora por 60 minutos, partido en una hora por 60 segundos, es decir, que en un minuto hay 60 segundos y en una hora hay 60 minutos, y sacar el igual. Se quita el minuto, quedando solo el segundo, un poco feo la S, quedando como 60 por 60, lo cual da 3600 segundos. Y ahora reemplazamos. Q es igual a nuestra intensidad, que es 10, por el tiempo, que es 3600. Y eso da 36.000. Empecé por un cero. Ahí. Ahora, esto está en Coulomb, por lo que también hay que sacar el sistema de convergencia. 3600, o sea, 36.000 Coulomb por 6,25 por 10 elevado a la 18 electrones, lo cual equivale a un Coulomb. Se anula esto se multiplica, quedando como que Q es igual a 2,25 por 10 elevado a 3 electrones. No, no 3, a 23. Me comí el 2, lo cual sería la respuesta D. ¿Alguna duda con esta? Mm, Perfecto. Vamos avanzando rapidito igual. Dice, de acuerdo a la figura, determine la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Está un poquito larga.
Ya, esta imagen un poco enredada, pero al tener este cable acá, que termina acá, es decir, que termina con, o sea, empieza en esta parte del cable y termina en esta parte del cable, podemos representarlo también como aquí una resistencia, aquí una resistencia y queda en paralelo respecto a la de arriba, además de la paralela aquí abajo. Y es un poco más fácil trabajar con ella, es menos confuso a la vista. Primero tenemos que sacar el paralelo de esta parte, que nos da como uno partido en resistencia equivalente, es igual a uno partido en R más uno partido en R, lo cual da 2 partido en R. Se da vuelta, y en estos casos siempre se va a dar vuelta, y queda como que la resistencia equivalente es igual a R partido en 2. Por lo que si armamos nuevamente nuestro circuito, voy a hacerlo acá para ordenarme de izquierda a derecha, la resistencia, otra resistencia, termina, aquí hay otra resistencia, queda como R partido en 2, R y R. Ahora, estos dos circuitos están en serie entre sí, por lo que debemos sumarlos antes de sacar este, ya que este está más cercano, por lo que la resistencia equivalente en ese caso es R más R partido en 2. Este R tiene un 1 imaginario acá abajo, por lo que debemos sacar el mínimo como múltiplo, nuevamente. Si el uno lo multiplicamos por 2 da 2, y arriba también debemos multiplicar por 2, quedando como que la resistencia equivalente aquí es 2R partido en 2 más R partido en 2. Ahora sumamos normalmente, quedando como que da 3R partido en 2. Armamos nuevamente nuestro circuito, una paralelo y otra paralelo acá. Esta vale 3R partido en 2 y esta vale R. Y nos queda solamente sacar esta resistencia equivalente. Nuevamente, 1 partido en resistencia equivalente es igual a 3R partido en 2, 1 partido en 3R partido en 2, más, o 1 partido en R en realidad, 1 partido en R. Eh, Aquí primero se usa la ley como le puedan llamar, yo la uso de otra forma, la ley de taza, la ley de oreja, quedando como que 1 partido en resistencia equivalente es igual a 2 partido en 3R más 1 partido en R. Eh, Nuevamente debemos sacar el mínimo como un múltiplo. El R, si lo multiplicamos por 3 da 3R. 3 por 3. Y para ahorrar un poco de espacio, aquí es lo mismo que decir que 3 partido en 3R, y eso da 5 partido en 3R, el cual si lo damos vuelta, ya que como dije siempre se va a terminar dando vuelta, eh, queda como que la resistencia equivalente es igual a 3R partido en 5. En este caso la alternativa B. Era un poquito más enredado, pero se podía llegar. ¿Se entendió bien?
lo más probable es que les salga algo así en la prueba. Esto es como un ejercicio que casi sí o sí va a salir. Y tienen que saber bien eh, respecto a qué parte, o sea, respecto a qué resistencia va a estar en paralelo el cable del medio. Tienen que saberlo bien, ver dónde empieza y dónde termina. Perfecto. Continuo. Dice. Un rayo de luz que se propaga en el aire entra en el agua con un ángulo de incidencia de 45 grados. Me dice algo que no quedó claro, que fue donde puso 1 partido en 3R. ¿Por qué va a ser 1 arriba? Ah, porque todo esto equivale a la resistencia. O sea, todo esto equivale a la resistencia. O sea, la resistencia vale 3R partido en 2. Y como estas dos están en paralelo, hay que ocupar la fórmula. La fórmula que dice que, voy a hacerlo acá arriba, 1 partido en resistencia equivalente eh, es igual a 1 partido en R más 1 partido en R y así cuanto R haya. En este caso, como nuestra resistencia es 3R partido en 2, debemos reemplazar dentro de la primera el 3R partido en 2. Se toma como uno valores o no. No, 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 eso es simplemente uno. Y el 2 pasa para arriba por ley. Queda como 2 partido en 3R. Ya, perfecto. Sigamos con el siguiente. Ya. Un rayo de luz que se propaga en el aire entra en el agua con un ángulo de incidencia de 45 grados. Si el índice de refracción del agua es de 1,33, ¿cuál es el ángulo de refracción? Ya, primero representemos nuestro problema. Tenemos que, que medio choco, pero no importa. Un rayo de luz pasa desde el aire al agua, este sería el aire, y esto sería el agua, con un ángulo de incidencia de 45 grados. Y 45 grados. Y o este obviamente se va a reflejar con un ángulo que no nos dice. La flecha está mal. No, no nos dice nuestro segundo ángulo, el cual sería teta 2, sería nuestra incógnita. Ahora, no nos dice el índice de refracción del aire, pero su índice de refracción es 1. Eso es algo que el problema debía haber dicho, pero en caso de que algún problema no les diga, eh, se lo van a escribir en la pizarra o algo por el estilo. Y eh, nuestro índice de refracción del agua es igual a 1,33. Horrible ese 3. 1,33. Ahora, en nuestra fórmula nos dice que N1 por seno de teta 1 es lo mismo que N2, nuestro índice de refracción 2, por seno de teta 2. N1 lo tenemos, que es 1 por nuestro primer ángulo también lo tenemos, que es 45. Tenemos N2, que es 1,33 por seno de teta 2, que es lo que nos pide. Despejamos, el 1,33 se está multiplicando, por lo que pasa dividiendo. eh, 1 por seno de 45 va a ser lo mismo que 1 por seno de 45, por lo que nos queda que seno de teta 2 es igual a seno
de 45 partido en 1,33, lo cual nos da 0,53. 0,53. Ahora, esto sigue quedando como seno, es decir que seno de teta 2 es igual a 0,53. En este caso, debemos ocupar, para despejar esto, debemos invertir el seno y queda como seno a la menos uno de 0,53. Es decir, lo voy a hacer aquí arribita. Seno a la menos uno de 0,53. Al menos así aparece en la calculadora. A veces se le puede dar otro nombre, pero en la calculadora siempre va a aparecer como seno a la menos uno. Es igual a teta 2, que es nuestro segundo ángulo. En la calculadora, si no me equivoco, debería salir en el seno. Uno debe apretar Shift seno y va a salir seno de la menos uno. Y calculamos. Seno a la menos uno de 0,53 da 32,1 grados. 1 grados. Lo cual sería la respuesta. ¿Se entendió bien? La mayoría de ejercicios son fáciles, pero solo son enredados al haber tantos conceptos dentro de ellos. Mm, Veo que quedó claro. Así que continuamos. Dice, para la situación de la figura, ¿cuál es aproximadamente el módulo del campo eléctrico en el punto R debido a las cargas Q1, que es menos 60 nanocoulomb, y Q2, que es 20 nanocoulomb? Considere que un nanocoulomb es 1 por 10 elevada a la menos 9. Ya. Eh, Primero cambiamos nuestras cargas a coulomb. Como sabemos que un nanocoulomb es 1 por 10 elevado a la menos 9, y si multiplicamos algo por uno va a dar el mismo número, por lo que nos queda que Q1 es igual a menos 60. Q1 por 10 elevado a la menos 9 coulomb. Y Q2 es igual a 20 por 10 elevado a menos 9 coulomb. Ahora nos pide el módulo del campo eléctrico, es decir, E. Y la fórmula de E sería E es igual a K por Q1, o sea, por Q partido en R al cuadrado. Eh, Como tenemos dos cargas, debemos sacar un E neto, lo cual da cuando sumamos E1 con E2. Y ahora solo debemos sacar tanto E1 como E2. Primero sacamos el módulo para la carga 1, donde ocupamos la constante por nuestra carga, que es menos 60 por 10 elevado a la menos 9, partido en la distancia al punto R al cuadrado. Primero hay 50, luego 40, por lo que hay 90 centímetros, pero la distancia debe ser ocupada en metros, 0,9 metros al cuadrado. Los anulan porque uno está elevado a la menos 9 y otro elevado a 9, quedando
que es 9 por menos 60 partido en 0,9 al cuadrado. Y eso da menos 666,66 infinito. Pero si lo redondeamos, da como 666,67. Un poco apretado, pero menos 666,67. Y ahora debemos sacar nuestro de 2. 2 es igual a nuevamente 9 por 10 elevado a 9 por nuestra segunda carga, que ahora es 20 por 10 elevado a menos 9 partido en su distancia al cuadrado, que es 40 centímetros respecto al punto R, pero la debemos ocupar en metros, por lo que sería 0,4 metros al cuadrado. ¿Dónde viene ese 4? Ah, ahí, 4. Ahora sí. Nuevamente esto se anula, quedando como 9 por 10, o sea, 9 por 20 partido en 0,4 al cuadrado, lo cual da 1124. O sea, 1125, perdón. 1125. Y solo nos queda sumar. Ya tenemos E2, ya tenemos E1 y nos queda sumar. Eh, Neto es igual a... Voy a dar un poco más de espacio porque si no, no me alcanza. Ahí. Ahora sí. Mm. Neto es igual a E1, o sea, menos 666,67 más, 7 se entiende como un más, pero es un 7. E2, 1125, lo cual nos daría 458,33, ya que técnicamente se restan al ser uno positivo y el otro negativo. ¿Se entendió bien este? Aparte que en este caso sería la alternativa D. ¿Se entendió bien este? Sí, bien, perfecto. Le recuerdo que igual cualquier cosa, la clase va a quedar grabada y la voy a subir hoy día mismo a YouTube para que puedan verla y en YouTube igual es un poco más cómodo ver los videos. A ver, dice el 9 por 10 elevado a... Esta es una constante. No me acuerdo cómo se llama exactamente la constante, pero K siempre va a valer 9 por 10 elevado a 9. Y dentro de las fórmulas te lo va a dar. O sea, dentro de atrás de la prueba, donde están todas las fórmulas, siempre te va a dar K. K nunca va a cambiar. Quizá también la representen como 8,99 por 10 elevado a 9, pero en este caso trabajamos con el 9. Ya, perfecto. Eh, ¿Y por qué cambió el I2 en la E1, E2? ¿Cuál I2? ¿Te refería a la carga? Tipo, ¿por qué la pasé a menos 60 por 10 elevado a 9? En E2, aquí, lo de abajo no se entiende. Ah, es que, verdad, aquí, perdón, es la distancia. Es que donde tuve que hacerme espacio, se corrió para abajo el 0, pero es la distancia que tiene
la segunda carga respecto al punto R, eh, pero medida en metros, por lo que los centímetros se dividen por 100 y 40 dividido en 100 da 0,4 y eso se eleva al cuadrado. No se había entendido bien porque tuve que hacer un poco de espacio. Ya. ¿Alguna otra duda? La aproximación del 6. ¿Por qué termina dando? Mira, es que cuando tenemos un infinito, sí, tenemos que era 6 6 6,666 y así, porque era infinito, lo redondeé a la segunda décima, o sea, sí, pues, a la centésima, como también se puede decir. Como tengo que redondearla acá, tengo que ver qué número es este. Cuando este número es mayor a 5 o sea, igual o mayor a 5 se redondea al siguiente número. Es decir, si este número es 6 se va a redondear a 7. Si el número es 8 por ejemplo, se va a redondear a 9. Y así, solamente lo redondeé. Por eso me da, eh, dije que era más o menos igual a menos 666,67. Y se entiende un poco mejor. Ocupé el redondeo, lo redondeé a la centésima. Gracias. ¿Alguna otra duda? Creo que no, así que continuemos con la 8. Ya, nos dice, para que el módulo de la fuerza eléctrica entre dos cuerpos cargados aumente, se debe: uno, aumentar el valor de la carga eléctrica de los cuerpos. Primero, ocupemos aquí la lógica dentro de la fórmula del módulo de carga eléctrica. Ya, F es igual a K por Q1 por Q2 partido en la distancia al cuadrado. Dice, aumentar el valor de la carga eléctrica en los cuerpos. O sea, tendríamos que aumentar los Q. Si aumentamos los Q, al número que divide le va a costar más llegar al número que está arriba, por lo que F sí sería mayor. Entonces, correcto. Ahora, dentro de nuestra alternativa, solamente dos preguntas incluyen la, la primera alternativa. Así que borramos las que no. Ahora vamos a la siguiente, que es la 2, la que debemos aquí cambiar el signo de alguna de las cargas. Aquí nos dice que es solamente el signo de alguna de las cargas. Eh, Esto no siempre va a aumentar, pero si cambia el signo de alguna de las cargas, por ejemplo, si las dos están positivas y luego una de repente pasa a ser negativa, el resultado final también va a ser negativo, por lo que va a disminuir, por lo que no. Entonces, incorrecto. Y la 2 ya la descartamos, por lo que queda solamente la A. Pero descartemos también la 3. Dice aumentar la separación entre los cuerpos, o sea, aumentar R. En este caso, si R aumenta, va a costarle menos llegar al número que quede arriba, por lo que la F va a disminuir, lo que es totalmente incorrecto. ¿Se entiende esta lógica? ¿Por qué por ejemplo, la 2 es?
O sea, la 2 no es, pero la uno sí. La prueba probablemente también aparezcan preguntas así, más de una quizá, unas dos, tres quizás, por lo que igual saber la lógica de la materia también sirve harto. Tenemos con la 9. Dice, si tienen dos cargas de Q es igual a 5 por 10 elevado a menos 5 coulomb, como se muestra en la figura, calcule el potencial en el punto A. Ya. Tenemos que, tenemos dos cargas, están a la misma distancia, tienen la misma carga y nos pregunta por el potencial. Potencial se calcula K, que es nuestra constante, por Q partido en la distancia. No la distancia al cuadrado, solamente la distancia. Tenemos que las dos cargas valen lo mismo y están a la misma distancia. Y la constante siempre va a ser igual, por lo que podemos decir que nuestra potencial uno va a ser igual a nuestro potencial 2, por lo que esto lo debemos calcular una pura vez. Ahora, reemplazamos, el potencial va a ser igual a nuestra constante, que es 9 por 10 elevado a 9, multiplicado por la carga, que es 5 por 10 elevado a menos 5, dividido en la distancia al cuadrado, que es, no, la distancia, no la distancia al cuadrado, la distancia no, que es 3. Esto daría 150.000. Ahora, nos dice que tenemos dos cargas y debemos calcular el potencial en el punto A, por lo que debemos sacar un neto de nuevamente, un potencial neto, que sería V1 más V2. Como sabemos que el potencial uno va a ser igual al potencial 2, ponemos que V1, o sea, 150.000, más V2, que es lo mismo que V1, lo que da también 150.000. Aquí agregué un cero de más. Ahí, sí, ahí. Se agrega un cero de más. Ahora sí, 150.000 más 150.000, lo cual da 300.000. Ahora, el resultado nos lo da en notación científica, por lo que debemos pasarlo a notación científica. Corremos nuestra coma 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 veces, por lo que va a dar como 3 por 10, como corrimos 5 veces la coma, elevada a 5. Y en este caso sería la pregunta A. ¿Se entiende bien esta? Esta está un poco más sencilla, donde los dos potenciales eran iguales. Quedan poquitas preguntas. Mm, Quedan solamente dos preguntas. Sí, sí que se va a hacer cortito ahora. ¿Se entendió bien esta? ¿Alguna duda? Sí, se entendió bien. Perfecto. Así que continuemos. Voy a correr esto para abajo para tener un poco más de espacio. Nos dice, eh, si en la situación de la figura, la magnitud del campo eléctrico en el punto A es 4 newton partido en coulomb, determinen la magnitud del campo eléctrico en el punto B. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que el campo eléctrico, dentro de nuestra fórmula, primero la
ponemos siempre para por Q partido en R al cuadrado. Dice que el campo eléctrico vale 400, pero esto respecto al punto A. Es decir, que el campo eléctrico A vale 400, teniendo una distancia de, de 30 centímetros con Q. Primero ponemos nuestra constante. Q no la sabemos. Teniendo una distancia de 30 centímetros, lo cual si lo pasamos en metros da 0,3 al cuadrado. Y queríamos saber la magnitud del campo eléctrico en el punto B. Lo que primero debemos hacer es sacar Q, por lo que debemos despejar acá. Eh, este está dividiendo, pasa multiplicando, este está multiplicando, pasa dividiendo, y queda que Q es igual a 400 por 0,3 al cuadrado, partido en 9 por 10 elevado a 9, lo cual sería 4 por 10 elevado a la menos 9. Ya tenemos nuestro Q. Ahora nos pide la magnitud del campo eléctrico en el punto B. Es decir, que el campo eléctrico B es igual a nuestra constante por nuestra carga partido en la distancia al cuadrado. 30 más 20, 50. Si lo pasamos a metros, queda como 0,5 al cuadrado. Calculamos y da que esto da 144 newton partido en coulomb. Partido en coulomb. Lo cual sería la C. O sea, la C, la D. ¿Se entiende bien? ¿Alguna duda con esta? Esta, ahí hay que saber cómo aplicar cada una de las fórmulas. Es importante saber despejar para este tipo de pruebas, que pasa mucho que la incógnita está dentro de la fórmula, en vez de ser el resultado de esa fórmula. ¿Alguna duda? Creo que ninguna, así que continuamos con la penúltima. Nos dice, tres cargas puntuales se colocan sobre el eje X, como se muestra en la figura. Determine la magnitud de la carga menos 5 microcoulomb debido a las otras cargas. Aquí tenemos tres cargas. Uno, dos, tres. Y debemos calcular la magnitud, es decir, F. Sabemos que la fórmula de F es K por Q1 por Q2 partido en la distancia de esta carga al cuadrado. Primero debemos sacar, primero debemos pasarlo a microcoulomb. Eh, lo puedo anotar acá, puede ser. Q1 vale 3 por 10 elevado a menos 6, ya que un microcoulomb vale 1 por 10 elevado a menos 6. El uno da lo mismo, solamente porta la notación. Queda como 3 por 10 elevado a menos 6. Q1. Q2 vale menos 5 por 10 elevado a menos 6. Parece como si fuese un 50, pero aquí hay un punto, por lo que vale 5.
y Q3 vale 8 por 10 elevado a menos 6. Así que ahora debemos sacar la magnitud de la fuerza. Primero, o como nuestra fórmula solamente tiene dos cargas, primero debo ocupar la magnitud de la fuerza entre Q1 y Q2, ya que dice determine la magnitud de la fuerza sobre 5 microcoulombs. Así que F de 1,2 es igual a nuestra constante por la carga 1, que es 3 por 10 elevado a menos 6, por menos 5 por 10 elevado a menos 6, y todo esto partido en la distancia entre esta al cuadrado. Ah, no es 20, no es 20. Es 0,2, porque es metro. Tiene que ser en metros y no lo dan en centímetros. Calculamos, esto siempre con calculadora porque si no sería muy tedioso. Y da menos 3.375 eh, Newton. Sería Newton. Ya, tenemos la magnitud de la fuerza que ejerce Q1 sobre respecto a Q2. Ahora debemos saber la magnitud de la fuerza que ejerce Q3 con Q2. Por lo que ponemos F de 2,3 es igual a nuevamente nuestra constante por la carga 1, que en este caso la carga 1 va a ser menos 5 microcoulomb, es decir, menos 5 por 10 elevado a menos 6 por la segunda carga, que en este caso va a ser 8 por 10 elevado a menos 6, partido en la distancia entre estos al cuadrado, la distancia en metros, 0,3 al cuadrado, lo cual da menos 4. Ah, este no es 3.000, es 3,375. Mala mía ahí. 3,375. Ajá. Ahora debemos sacar la fuerza neta o la magnitud de la fuerza, que nuevamente es eh, F1 más menos F2. En este caso, como la carga del centro es negativa y las dos de los extremos son positivas, esta ejerce hacia allá, esta hacia allá, esta ejerce de nuevamente hacia allá y esta hacia allá. Como las dos tratan de traerla, las fuerzas se oponen, por lo que hay que restarlo, quedando como que la fuerza neta, el F neto, es igual a nuestra fuerza 1, que es menos 3,375, menos 4. El menos con menos se multiplica, por lo que pasa a ser suma, y queda como que menos 3,375 más 4. Eso daría 0,625. 0,625. En este caso, la respuesta B. ¿Se entiende bien esta? Ya, después de esta nos queda la última, así que vamos a poder ir a descansar y tomar desayuno para quien no haya tomado. ¿Se entiende bien? Sí. Luego, ¿se está entendiendo bien? Dice, ¿por qué los dos son elevados a menos 6? Porque mira, a ver, un microcoulomb, un microcoulomb es lo mismo que decir 1 por 10 elevado a menos 6 coulomb, microcoulomb. Y sí o sí,
para aplicar este tipo de fórmula, al menos que el resultado también nos los dé microcoulomb o nanocoulomb, pero es más factible trabajar en coulomb, debemos hacer la convergencia. Se entiende un poco mal aquí porque tengo poco espacio. Ah, bueno, ahora sí. Un microcoulomb equivale a 1 por 10 elevado a -6 coulomb. Ahora sí. Y al hacer la convergencia, por ejemplo, 3 por 1 por 10 elevado a la -6, al multiplicar por uno es lo mismo, así que queda el 3 por 10 elevado a la -6. Ahora sí. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya, no, creo que anda la última. No tiene ninguna, así que continuamos. Pues, esto también se va a subir. Va a subir toda la prueba desarrollada. No sé dónde lo vamos a subir, yo creo que el profe se los va a mandar, pero la van a poder tener. En caso de que quieran tomar apuntes de ella y no hayan alcanzado en algún ejercicio. Ya, nos dice, esta ya es la última. 12. Determina la resistencia equivalente del circuito mostrado en la figura. Nos da el voltaje, lo cual el voltaje debemos ignorarlo. Chao voltaje, que nos pide solamente la resistencia equivalente. Y dice que tenemos una resistencia de 2 ohm, una de 6 y otra de 4, estando en 4 en paralelo. Pero hay que poner mucho ojo acá. Uno normalmente primero sumaría, pero esta resistencia o este cable empieza desde acá. Empieza antes de que el cable llegue a la segunda resistencia. Por lo que eh, esto también lo podemos representar como que estas dos resistencias están en paralelo entre sí. Lo podemos representar así. Este vale 6 y este vale 4 y este vale 2. Ah, y ahí, bien, este vale 4. Ahora sacamos la resistencia equivalente a este, como está en paralelo. eh, Se queda como 1 partido en resistencia equivalente es igual a 1 partido en 6 más 1 partido en 4. Si saca el mínimo como múltiplo, si multiplicamos 6 por 2 da 12. Y si multiplicamos 4 por 3 también da 12. Lo que multiplicamos por 2 multiplicamos por 3, lo cual daría que 2 partido en 12 más 3 partido en 12 es igual a 5 partido en 12. Como siempre se va a invertir, va a ser un poco muy bonito ese 12, como siempre se va a invertir, eh, el 12 pasa para arriba, por lo que queda que la resistencia equivalente ahí vale 12 partido en 5, lo cual si lo pasamos a decimal da que es 2,4 ohm. Así que nuevamente diseñamos nuestro circuito, una resistencia, otra resistencia, se cierra. Esta resistencia va a valer 2 ohm y la de acá va a valer 2,4, quedándonos un circuito en serio.
Ahora, como la resistencia en un circuito en serie, para sacar la resistencia equivalente solamente se suman, queda que la resistencia equivalente del circuito va a ser igual a 2 más 2,4, lo cual es 4,4. En este caso, la alternativa A. ¿Alguna duda con esta? Ya para finalizar. Tendría que saber interpretar cómo ir resolviendo el circuito. Bien importante saber bien qué circuitos están en paralelo y todo eso. Entonces, cuando están en paralelo se usa esa fórmula y cuando es constante se suma solamente. Exacto. Siempre que sea en paralelo se ocupa esta y si es en serie, solamente se suman. Pero ojo que eso es con la resistencia equivalente, o sea, con la resistencia. Si es la intensidad, por ejemplo, en un circuito en serie, la intensidad va a ser igual en todo el circuito, pero en un circuito en paralelo debe ocuparse una fórmula en específico, o el voltaje. El voltaje es igual en todo el circuito en paralelo, pero en serie va bajando. Así, así es. ¿Alguna otra duda? Mm, Recuerdo que la clase va a quedar grabada, así que si se perdieron de algún ejercicio, si se olvidan de algo, van a poder verlo. Apenas termine la clase, eh, se procese la grabación, voy a subirla para que puedan también repasar con la grabación de la clase. ¿Ninguna duda? Entonces, esa fue la clase. Espero les haya servido harto. Por lo que te digo, la prueba la tienen mañana, así que espero que le vaya súper bien en la prueba. Y que tengan un buen feriado, que descansen harto, que hace falta después de tanta prueba. Te dejo todo bastante claro. Me alegro que les haya servido. Que estén bien. Chao, chao.